Gracias por seguir con nosotros. La comunicación es mucho más que palabras, es la herramienta más poderosa que tenemos para construir relaciones, liderar equipos, resolver conflictos y proyectar nuestra imagen en el mundo. En un entorno donde todo comunica, lo que decimos, cómo lo decimos y hasta lo que callamos puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Hoy tenemos el privilegio de conversar con una de las grandes referentes en este campo, Teresa Baró. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días y bienvenida. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, y muchas gracias por invitarme a este espacio. Gracias. Qué bien, Teresa, bienvenida a este programa de Buenos Días Wall Street, donde estamos comenzando la segunda mitad del año y hemos decidido hacer una serie de preguntas para ti, lo cual esperemos que nos pueda ayudar bastante. Ujú. Adelante. Bueno, Teresa, la comunicación lo es todo, lo decíamos al principio, y para darle la importancia que merece, te quiero preguntar, ¿qué podemos ganar y qué podemos perder? Tanto si tenemos una buena capacidad comunicativa como si nos pasa todo lo contrario, ¿no? Que somos incapaces de comunicar nuestras ideas, nuestros sentimientos. Mira, lo cierto es que no hay un punto neutro. Si no ganas, pierdes en comunicación. Vamos a verlo. Mira, en una empresa, por ejemplo, internamente tú puedes ganar capacidad de liderazgo, buena relación con los compañeros, mejor productividad porque atiendes mejor a los clientes, evitas conflictos, hay mejor clima laboral y hacia el exterior pues se representa mejor a la marca, puedes negociar grandes contratos, tienes una buena imagen como líder, como directivo o directiva. Eso es lo que puedes ganar y mucho más, está claro. Pero si no lo haces, estás perdiendo. Estás perdiendo, ¿por qué? Porque puedes tener conflictos internos, porque puedes perder clientes porque están insatisfechos con la atención recibida, porque tú no eres capaz de liderar a tus equipos, porque no proyectas una buena imagen. Por lo tanto, se puede ganar mucho, pero también se puede perder mucho. Ujú. Interesante, Teresa, y es correcto, ¿verdad? Ya que hay personas que pues comunican bien, tienen ese don de poder estar ya sea frente al público o incluso hasta en una llamada telefónica pueden realizar un buen diálogo. Pero puedes darnos algunos consejos, unos que podría propiamente ayudar a vencer el miedo al hablar en público y de forma exitosa. Sí, el miedo es algo muy habitual y yo diría que nos ha afectado a todos o a casi todos, y yo soy un ejemplo. Es el miedo a defraudar, el miedo a no ser perfecto también, que eso nos genera mucha tensión, el miedo a quedarte en blanco, a no acordarte de las ideas, también está el síndrome del impostor, esta sensación de que no sabes suficiente para hablar en público. Por lo tanto, este miedo, justificado o no, está. Pero ¿cómo podemos vencerlo? En primer lugar, preparando muy bien el contenido, porque hay personas que creen que se puede decir cualquier cosa y de cualquier manera, y eso no es así. La buena comunicación se prepara. Por lo tanto, primer paso, preparar un buen contenido, si puede ser que sea novedoso para el público al que te diriges, que le aporte algo nuevo, porque si no, ¿para qué te van a escuchar? Este contenido tiene que estar bien estructurado y bien planteado. Y segundo paso sería pensar en la estrategia para ser ameno, didáctico, incluso en algunas situaciones divertido, pero que el mensaje llegue con facilidad. El público no tiene por qué esforzarse, los que tenemos que esforzarnos somos nosotros, los comunicadores. Y tercer paso, preparar la puesta en escena. Hay que ensayar, tenemos que controlar nuestro lenguaje corporal, nuestra voz, los silencios, el dominio del espacio, la puesta en escena es fundamental, porque además estamos proyectando nuestra imagen, la seguridad que tenemos en el tema y en nosotros como profesionales. Me encanta. Aprendiendo mucho contigo, Teresa. Oye, nos ven muchos empresarios, muchos líderes de negocios, bueno, vendedores, ¿no? Al fin y al cabo. ¿Cómo convencemos a nuestro interlocutor de nuestra idea, de nuestro producto, ¿no? Y haciéndolo, como tú decías, ¿no? De una manera atractiva. Bien, si es un tú a tú, un one to one, lo primero es escuchar, porque esto a veces se nos olvida.
Pensando en convencer, nos estructuramos un gran discurso, muchos argumentos, mucha información y vamos y volcamos toda esta información, cosa que aturde a la otra persona y además a lo mejor no acertamos porque no sabemos si esto es realmente lo que necesita. Por lo tanto, primer paso para convencer, estar dispuesto a escuchar. Para eso se necesita mucha curiosidad. Yo voy a ver a esta persona buscando qué necesita, cómo se siente, qué problemas tiene, cómo los puedo resolver yo. Para esto se necesita también mucha humildad, acercarte para saber qué es lo que necesita el otro, hacerle preguntas, preguntas inteligentes, eso sí, y a partir de esta información que el otro te brinda, y no solo a través de la palabra, sino también a través de su lenguaje corporal, tú ya tienes mucha más información valiosa para decir lo que encaja con esta necesidad en cuanto a palabras, pero también en cuanto al tono, al estilo comunicativo de esta persona. Fíjate que esto hay personas que tienen un don especial y lo hacen de forma natural, son los grandes vendedores, ¿eh? Y si alguien no lo tiene, lo puede aprender. Y aquí está la buena noticia, todo esto se puede entrenar. Qué bien, Teresa. Incluso, pues siguiendo hablando sobre esto del no verbal, ¿cómo podríamos hacerlo de la mejor manera? ¿Cómo mirarnos? ¿Cómo movernos? ¿Cómo hacer un gesto o varios gestos, verdad? Y que luzca de manera natural. La naturalidad, este bien tan apreciado, ¿verdad? Pero la naturalidad es fruto de la práctica, de trabajar y preparar, que no se confunda con el ser espontáneo y decir las cosas que me pasan por la cabeza en este momento. La naturalidad siempre es fruto de un trabajo a fondo. Y en el caso de la comunicación no verbal, esta naturalidad normalmente refleja una seguridad en uno mismo y luego también el conocer el entorno, el grado de formalidad, porque eso hay que tenerlo en cuenta. Cada cultura es diferente, cada entorno es diferente, sector profesional, el nivel de formalidad de la relación, no es lo mismo hablar pues tomando un café que en una reunión de negocios muy importante. Por lo tanto, la persona que llega a estos interlocutores, a este público, es una persona que sobre todo es muy observadora y que tiene mucha capacidad para adaptarse a la situación, al contexto y al interlocutor. Al hilo de lo que comentabas, Teresa, te quería preguntar, ¿el lenguaje no verbal puede decir más que las palabras? Esto es muy interesante, ¿no? Sí, puede decir mucho más y incluso puede contradecir lo que decimos con las palabras. Primero, cuando estamos callados, igualmente nuestro lenguaje corporal está comunicando. Incluso, como tú decías, la ausencia de un lugar puede ser un mensaje muy poderoso. Yo no voy a este sitio y esto puede ser un gran mensaje. Pero también puede contradecir lo que decimos con las palabras. ¿Por qué? Porque aunque yo diga estoy muy contenta, si mi cara y mi voz no lo refleja, pues nadie lo va a creer. El lenguaje no verbal envuelve la palabra y la matiza, la complementa y a veces la contradice. Por eso deberíamos ser mucho más conscientes de cómo nos comunicamos no verbalmente. Es la parte más inconsciente de nuestra comunicación y en general no la trabajamos mucho, no nos han enseñado tampoco. Teresa, en estos momentos donde muchas veces tenemos una comunicación indirecta, no propiamente una persona a otra, ¿cómo impacta la comunicación en estos momentos? Porque hay una irrupción brutal con la inteligencia artificial y las redes sociales. Sí, desde luego, las redes sociales tienen un gran impacto ahora mismo en nuestra comunicación, nos tienen totalmente secuestrados en cuanto a la atención, nos distraemos constantemente con los contenidos de redes sociales que no son ni rigurosos en la mayoría de los casos, ni profundos, ni de fuentes fiables y además son muy de consumo rápido
Y esto es muy divertido, esto es muy ameno, nos mantienen enganchados totalmente, pero luego cuando tenemos una conversación con un familiar o con un compañero o con un cliente que tiene que llegar al fondo, que tiene que ser algo de cocción lenta, ¿no? Que tiene que ser algo profundo, nos cuesta muchísimo mantener la atención. Incluso, pues estamos siempre pensando en ver qué es lo que nos ha llegado al celular, las notificaciones, por lo tanto, en este sentido impacta. Pero también tenemos que buscar las cosas positivas. Yo siempre busco el lado positivo de las cosas y en el caso de la inteligencia artificial, por ejemplo, puede ser una enorme herramienta para mejorar nuestras habilidades, porque a mí me puede ayudar a escribir mejor, a expresarme mejor, a encontrar una fórmula más atractiva para presentar unos resultados en la empresa. Es decir, que, como todo, las herramientas tienen su parte negativa, pero también podemos aprovechar todas las oportunidades que nos brindan. Y yo diría que en el caso de la inteligencia artificial es una revolución, igual que lo fue el invento de la escritura, luego la imprenta con los libros y más tarde Internet. Y ahora tenemos la inteligencia artificial como una gran herramienta para mejorar nuestra comunicación y muchas más cosas, evidentemente, pero en comunicación también. Oye, Teresa, nosotros estamos aquí en Estados Unidos, como sabes, somos un canal de economía, también hablamos muchísimo de política. Te quería preguntar particularmente por las habilidades de comunicación del presidente de Estados Unidos, de Donald Trump. ¿Crees que están estudiadas, que son innatas? Y te pregunto, ¿le ayudan o le perjudican en su imagen como presidente de una de las potencias mundiales? Bueno, eso es bastante complicado de contestar porque si lo vemos desde el punto de vista europeo, yo te diría que la mayoría de las personas en Europa no entienden este estilo de comunicación porque, bueno, pues porque es exagerado, porque es histriónico, porque no cumple muchas veces con unas pautas de comportamiento y de protocolo, pero hay que ver los resultados electorales en Estados Unidos y, por lo tanto, tiene sus seguidores, sus votantes y sus adeptos, ¿no? Por lo tanto, de una forma o de otra, le ha funcionado y ha triunfado. Tiene unas características importantes el presidente, independientemente de su ideología, pero en cuanto a comunicación, domina mucho la puesta en escena, es diferente a todos los demás estilos de los políticos. Es una persona que tiene una ironía cuando dice las cosas, juega mucho con su voz también, hace frases que impactan de una forma muy clara, dice cosas de una forma muy llana que probablemente otros políticos no se atreverían a decir o que las dirían de una forma mucho más compleja, mucho más abstracta. En cambio, él habla el lenguaje de la gente de la calle y esto a muchas personas les llega más, les gusta más. Y, por lo tanto, se puede decir que tiene muchas herramientas. Otra cosa es si nos gustan más o menos, pero que las tiene desde luego. Oye, Teresa, ha sido una charla súper interesante, hemos aprendido muchísimo sobre comunicación. Te quería preguntar, tenemos una pregunta que nos llega a través de la gente que nos está viendo, si la habilidad de comunicar también sirve para la gente sordomuda, porque básicamente se comunican, ¿no? A través de los gestos, de las manos. Sí, claro, no podemos decir que, o sea, los gestos, los signos, el lenguaje de señas también es no verbal, pero no lo podemos mezclar con lo que es la comunicación no verbal, ¿no? Porque esto sería algo muy específico y esto sí es un lenguaje. Me quiero explicar porque lenguaje significa un código cerrado de signos que permite producir una serie infinita de mensajes y esto sería propiamente el lenguaje de señas de las personas sordas. En cambio, cuando hablamos de lenguaje no verbal en general, estamos hablando de todo, ¿no? De la expresión de las emociones, de cómo estamos de ánimo, de, no sé, de incluso de gestos también que tenemos para indicar, no sé, pues 5, ¿no? Pero que tenemos todos en general y que comunicamos. La
comunicación no verbal ayuda muchísimo a las personas sordas, sobre todo porque son capaces de leer los gestos más sutiles en sus interlocutores y por eso, aparte de su propio lenguaje, pues también están observando constantemente estas señales. Bueno, pues duda aclarada para la gente que nos estaba viendo, que nos ha mandado justo esa pregunta y te la queríamos hacer. Teresa, de verdad ha sido un placer. Gracias por tu forma de comunicar, que también llega, ¿no? Y aprendemos mientras te escuchamos también. Alejandro, ¿algo más que añadir? Bueno, agradecerle a Teresa por estar aquí en Buenos Días Wall Street y ojalá que nos pueda acompañar nuevamente porque creo que es un tema en el cual tenemos que volver a dar repaso y estar poniendo más atención porque muchas veces no nos damos cuenta de la manera en cómo lo hacemos, ya sea de forma verbal o de forma como los sordomudos, ¿verdad? Simplemente hablar con las manos. Entonces, pues esperemos que nos pueda acompañar pronto, próximamente. Pues encantada por mi parte y cuando queráis. Muchas gracias. Gracias, Teresa. Un abrazo, cuídate. Nosotros seguimos adelante. Hemos aprendido la importancia, ¿no?, de comunicar y de hacerlo bien y además hacerlo con conocimiento, ¿no? Que muchas veces, como decía Teresa, queremos hablar de todo, ¿no? Y a veces cometemos errores. En fin, somos humanos. Hacemos una pausa, regresamos enseguida después de unos minutitos de publicidad. Hasta ahora.